Hoy quisiera ampliar un poquito más lo que ya compartí con ustedes la semana pasada, esto de ser tierra cultivable y de dar buenos frutos para la gloria del Señor. Quisiera hablarles en esta hora sobre los procesos de crecimiento dentro de la vida cristiana, de cómo Dios en su sabiduría y gran misericordia permite que una hierba silvestre se vuelva espiga y que esa espiga lleve fruto abundante para su propia gloria. Y es probable que una de las cosas más difíciles de entender a la hora de caminar con el Señor sea justamente estos procesos en cuanto a nuestro desarrollo espiritual. Y por cierto, todos pasamos por procesos. Quizá no todos bajo las mismas circunstancias, pero es una constante el camino hacia la madurez. Es un camino necesario establecido por Dios. Algunas veces los procesos son duros, dolorosos, difíciles. Y otras veces son más suaves, menos desafiantes. Pero si de algo debemos estar claros, es que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará y la terminará, como dice Pablo a los filipenses. A Dios prácticamente no se le escapa nada, no se frustra en nada. Hemos de saber que todo el que tenga a Cristo en su vida y el Espíritu Santo esté obrando dentro de él, tarde o temprano se va a convertir en una herramienta útil en las manos de Dios. Les invito a ver el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 28, donde nos dice lo siguiente. Palabras del Señor Jesucristo. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Bueno, así es el reino de Dios. Cuando recién llegamos, somos solo hierba, lo que representa la etapa inicial. Podríamos hablar de la niñez espiritual. Luego viene la espiga, quiere decir que ya hay liderazgo, que ya hay cierta madurez en la persona, hay un potencial. Y luego el fruto, es decir, cuando la persona se convierte en una herramienta poderosa en las manos del Señor. Pero son necesarios los procesos, avanzar en cada una de estas estaciones. Quizás nos gustaría, no sé, llegar a la universidad sin tener que pasar por la enseñanza básica o media, pero no se puede. ¿Por qué? Porque la enseñanza, el aprendizaje requiere procesos, requiere ir quemando etapas. Por eso es probable que cometamos muchos errores en nuestra vida como cristianos, porque no tenemos quizá la pericia para enfrentar los desafíos de la vida. Pero pasa que cuando nos equivocamos, mientras más caminamos con el Señor, se cumple esa escritura que dice, los atraeré con cuerdas de amor. David cada vez que se equivocaba corría hacia Dios. Y Dios habla del corazón de David, no de sus hechos, aunque ciertamente hizo muchas cosas. Pero en el caso de Efraín, cuanto más Dios lo llamaba, más lejos se iba de él. Y entonces Dios tenía que usar cuerdas humanas, cuerdas de amor. Tenía que usar circunstancias de la vida, algunas dolorosas, pero que eran necesarias. ¿Para qué? Para que pudiera regresar a la comunión nuevamente. Si somos hijos de Dios y nos hemos alejado de Él, nunca esperemos el dolor para volver a Cristo. Si Él te ha llamado en su amor, por amor a Él responde y sigue caminando con Él. El Señor no te llamó para que no hagas nada. El Señor no te llamó para que vivas al margen del servicio cristiano. Dios te llamó porque vio en ti un potencial,
porque sabe qué puede hacer de ti, porque Él sabe que en sus manos te puedes convertir en un instrumento útil. En este momento quiero hablarles de dos personajes de la Biblia, y quizás suene feo como lo diré, pero pienso que será muy ilustrativo. Quiero hablarles de dos personajes que fueron inútiles. Sí, inútiles, pero que a través de las circunstancias, a través del proceso y de madurez y de aprendizaje, llegaron a ser útiles en la obra del Señor. Ahora perdóname, pero yo no sé si te consideras útil o no en la obra del Señor. Eso es algo que ya debe quedar para tu propia reflexión. No pregunto directamente porque quizá te sientas ofendido si lo hago, pero te invito solemnemente a que no pierdas la oportunidad de examinarte mientras transcurre esta reflexión de la palabra de Dios. El primer personaje inútil de quien haré mención se trata de un hombre relativamente joven. Su nombre, Juan Marcos. ¿Ha escuchado usted acerca de él? Seguro que sí. Bueno, Juan Marcos será nuestro personaje inútil número 1 para efectos de este sermón. Juan Marcos desde su juventud era un muchacho intrépido que seguía a Jesús. No sé si recuerda, pero en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 14, se habla de un joven que seguía a Jesús cubierto únicamente con una sábana, y lo prendieron, pero dejando la sábana, huyó desnudo. Bueno, todos los estudiosos de la Biblia coinciden con que este muchacho era Juan Marcos. Luego, si avanzamos al libro de los Hechos, podemos notar que la casa donde se reunían los cristianos en Jerusalén pertenecía justamente a María, la madre de Juan Marcos. Allí se reunían los hermanos a orar, y también notamos por el escrito bíblico que Bernabé, compañero de viaje de Pablo durante su primer viaje, era tío de Juan Marcos. Y es más, en ese primer viaje misionero de Pablo, donde se hizo acompañar por Bernabé, iba también Juan Marcos con ellos. Y dice Hechos 13:5 en referencia a este primer viaje que, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan, es decir, a Juan Marcos, de ayudante. ¿Qué les parece? Allí tenemos a Juan Marcos ayudando en el primer viaje misionero de Pablo. Y resulta que en ese viaje iban a diferentes lugares, donde sin duda tuvieron que enfrentar muchos peligros, muchas incomodidades, mucho cansancio. Y entonces Juan, que una vez huye de los soldados, esta vez abandona a Pablo y a su tío Bernabé y vuelve a Jerusalén. Es decir, él no es capaz de soportar el rigor de la travesía, del trabajo que se estaba realizando mediante esa gira. Dice el verso 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, ¿verdad?, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y bueno, Lucas, que es el autor de Hechos, no dice cómo reaccionaron Pablo y Bernabé frente a esta decisión de Juan Marcos, pero más adelante veremos que a Pablo no le pareció nada gracioso esta deserción de Juan Marcos. Ellos, Pablo y Bernabé, terminaron el circuito, pero Juan Marcos llegó hasta cierta estación y desde allí se apartó de ellos y regresó. Pasa el tiempo y llega el momento de emprender un segundo viaje misionero. Estoy en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y fíjense cómo se dan las cosas en los versos 36 y 37. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están.
Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que era sobrino de él. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mire, detengámonos aquí por un momento. Yo no sé si usted está comprendiendo todo esto. Pablo y Bernabé terminan el primer viaje misionero. Visitan diferentes lugares. Se establecen diferentes discípulos en diferentes lugares donde van, pero Marcos no termina el circuito, regresa antes. Ahora se va a organizar el segundo viaje. Pablo le dice a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos. Y Bernabé le dice, vamos, pero llevemos a Juan Marcos de nuevo con nosotros. ¿Qué creen que le dice Pablo? Nones, negativo, no al lugar. Miren el verso 38, dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. En otras palabras, perdóname Bernabé, inútiles no necesitamos en la misión. No vamos a llevar a alguien que nos va a dejar botados en la primera misión que tengamos. Y dice la Biblia que tuvieron una discusión no pequeña entre Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos. Pero esa discusión no rompió la armonía entre ellos. Simplemente tomaron decisiones distintas en favor de la causa de quien los había llamado. Quiere decir, entre paréntesis, que no estar de acuerdo no significa romper relaciones. No, no, no. Se le busca la vuelta para tener una salida beneficiosa. Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue hacia Chipre, y Pablo tomó a Silas y partió hacia Siria, Cilicia y los otros lugares. Filipos, donde estuvieron presos y un terremoto cortó las cadenas, ustedes recordarán eso perfectamente. Todo esto ocurre durante el segundo viaje, acompañado ya no de Bernabé, sino de Silas. Pero no quiero perder el enfoque en la figura de Juan Marcos. Pasaron algunos años, 11 para ser más exactos, y de pronto Dios pone una inquietud en el corazón de Pablo. Pablo le dice al Señor, quiero que Juan Marcos se una al equipo. ¿Qué? ¿Pero acaso no sabes lo que pasó en Perge, que nos dejó botados? Claro que lo sé. Yo lo sé, Pablo. Lo sé perfectamente. Pero todo este tiempo he estado trabajando en la vida de él como lo he estado haciendo en la tuya. Es solo un parafraseo, por cierto. Y cuando Pablo está en Roma, preso por causa de Cristo, y escribe su segunda carta a Timoteo, la última antes de morir, le dice a Timoteo, Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. A los de Colosas había dicho un tiempo antes, si Juan Marcos va a ustedes, recíbanlo. ¿Por qué? Porque Dios ha dado testimonio de él. Saben, estimados oyentes, yo veo esto y mi corazón se conmueve, porque claramente Dios no desecha a nadie. Pacientemente trabaja en el corazón de la persona hasta que el pábilo que humea se encienda nuevamente y la caña cascada vuelva a emitir sonido una vez más. Nosotros muchas veces nos damos por vencida. Pensamos que ante tales personas ya no se puede hacer nada más. Pero Dios no se da por vencido con nosotros. Insiste una y otra vez, una y otra vez. Y si dejamos que Él continúe la obra, llegará el momento en que nos diga, recíbanlo, tómenlo, porque me es útil al ministerio. Quiere decir que este inútil de Juan Marcos terminó convirtiéndose en útil porque Dios trabajó en él, trabajó en su vida, trabajó en su corazón y lo restauró. Bendito sea el nombre del Señor. Me llama la atención, entre tantas cosas que circulan por internet, este tema de los restauradores.
Personas que toman algún objeto oxidado, corroído por el paso del tiempo, lleno de telarañas en su interior, y comienzan pacientemente a trabajar en ese objeto. Le van quitando las piezas, las lavan con antióxido, los pintan nuevamente, cambian las piezas que se han echado a perder, y al cabo usted ve un antes y un después de ese objeto. A la derecha usted lo ve totalmente restaurado. Bueno, eso es lo que el Señor también hace con nosotros. Cuando se cumple el proceso de Dios en tu vida, serás un instrumento útil en las manos de Dios. Es imposible que donde está el Espíritu Santo no haya una obra gloriosa. Pablo entiende esto. Entiende que para Dios nada hay imposible. Y de aquella misma persona que se había negado a llevar en su segundo viaje misionero porque era un inútil, porque era un inmaduro, porque era un irresponsable, él tiene que decir que venga, porque ahora es útil para el ministerio. La gloria es para el Señor. En 1 Pedro 5:13, el apóstol trata a Juan Marcos de hijo. No era hijo natural claramente, pero lo había engendrado en la fe. Se dice que el contenido del Evangelio de Marcos fue aporte del apóstol Pedro, es decir, ahí estuvieron ambos trabajando juntos en uno de los grandes aportes que tenemos en la Biblia, el Evangelio según San Marcos. ¿Qué había pasado? Que la hierba se había convertido en espiga y la espiga había dado fruto. Amados, los procesos de Dios son ineludibles. Todos pasamos por ahí. El que no, quizás debería revisar la composición de su fe, si es auténtica o no. Pero claramente Dios trabaja en el carácter de sus hijos. El trabajo del Espíritu Santo sobre tu vida es muy importante. Y como dice aquel cántico, aunque no podemos ver, sabemos que Él está obrando en nosotros. Dios fija su mirada en nosotros y poco a poco comienza a direccionarnos. Nada sucede por casualidad. Es por la gracia y la misericordia de Dios que está con nosotros. Permitió la debilidad, pero cuando estuvimos débiles, corrimos a Él y Él nos levantó y nos restauró. Dice el Señor en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y cuando Cristo habla, el infierno tiembla. Como dice una canción por ahí, donde Cristo pisa, no crece pasto. Antes que el mundo fuese, Él determinó que seríamos herramientas en sus manos, y entonces ninguno de nuestros defectos podrá impedir que se cumpla lo que determinó. Dios cumplirá su propósito en tu vida. No hay ninguna posibilidad que no se cumpla lo que el Señor ha dicho. Dios nos llama a inútiles al ministerio. Y seguramente éramos eso. Seguramente llegamos siendo hierba silvestre. Pero llegará el momento en que lo transformará en espiga buena y dará mucho fruto para su gloria. ¿Lo cree usted? Ahora, para efectos de este sermón, observemos a un segundo inútil. Sí, sé que suena feo, pero es la verdad. Y este segundo personaje, en verdad, antes de conocer a Cristo, no le hacía para nada honor a su nombre, que significa justamente útil, alguien que ayuda, un benéfico. Y me refiero a Onésimo. ¿Ha escuchado usted hablar del Onésimo de la Biblia? A Onésimo lo encontramos en la pequeña carta que Pablo envía a Filemón. Onésimo era un esclavo cuyo amo, Filemón, era un hombre rico que vivía en Colosas. Sé que muchos predicadores usan esta carta para referirse al tema de la esclavitud, pero en esta ocasión este no es el tema. No vamos a juzgar a Pablo por no presentar oposición hacia la esclavitud en esta carta. Creo que hay ocasiones en la vida en que es bueno priorizar temas y principios cuando vemos que dos o más principios están en conflicto. Como dije anteriormente, Filemón era un hombre acaudalado que se había convertido a Cristo por medio de Pablo. Y de hecho la iglesia de Colosas tenía como centro de reunión su casa. Y por cierto, dentro de la política del Imperio Romano la esclavitud era permitida. Y este hombre Filemón tenía esclavos y entre ellos estaba Onésimo.
Y por supuesto que hay esclavos díscolos que todo el tiempo planean cómo fugarse, cómo escaparse de sus amos. Y seguramente eso le pasaba a Onésimo. Cierto día aprovecha la oportunidad, roba algunos bienes al patrón y huye de la casa hacia Roma, que era la gran metrópoli de aquel tiempo. No era algo tan sencillo. Si hubiese sido descubierto su delito, lo habría pagado con su propia vida. Estando en Roma, un día va camino por las calles y resulta que habían ocasiones en que los soldados sacaban a los presos a las calles. No sé la razón exacta, quizás para demostrar lo que le podía pasar a los criminales y de esa forma un poquito hacer retroceder el crimen, el delito. Y allí en Roma estaba Pablo, que no era un preso común como todos sabemos. Él estaba allí por causa del Evangelio de Cristo en su primer encarcelamiento. Y Onésimo se acerca a ese grupo y escucha hablar a Pablo acerca de Jesucristo y él dice: este hombre en cadenas está realmente libre y yo, que no tengo cadenas, me siento atado. Onésimo hizo contacto con Pablo y entregó su vida a Cristo bajo una fuerte convicción de pecado y movido por el Espíritu Santo. Y cuando Onésimo conversa con Pablo, descubre que Pablo era amigo de Filemón, su patrón, a quien había defraudado. ¿Y entonces qué hago? Esa es la gran pregunta. Ya las cosas no podían seguir igual que antes. Y ahora Filemón no solo era su amo, sino su hermano en Cristo. Por lo tanto, lo lógico era que volviera a él nuevamente. Pero ¿y qué pasa si no lo recibe? ¿Y qué pasa si lo entrega a las autoridades? Por supuesto, nadie podía dudar de la conversión de Onésimo, pero él necesita algo más que su propio testimonio. Y Pablo decide escribirle una carta a su amigo Filemón, la cual se le haría llegar por mano del propio Onésimo, recomendando a Onésimo y pidiéndole que lo reciba nuevamente, no como un simple esclavo, sino como a un hermano en Cristo. Le dice en su carta a Filemón: tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene y quiero rogarte por amor, siendo como soy ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré estando en prisión, el cual sé que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora tanto a ti como a mí nos es útil. Por tanto, recíbele como si se tratara de mí mismo. Esta es la verdadera conversión. El que era inútil a la obra de Dios se vuelve útil. El que robaba ya no roba más. El que agredía a su esposa y a sus hijos ya no más. Ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entró Jesús a su vida y aquí todo fue hecho nuevo, pero Onésimo tenía una deuda con Filemón y las deudas son para pagarlas. Pablo le dice: Filemón, si Onésimo en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y me parece que la cuenta de Pablo, no física, sino moral y espiritualmente, era tan abundante que Filemón nunca podría quejarse del pago que le correspondía para recibir nuevamente a Onésimo. Dice: no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Bendito es el Señor. Triunfó la gracia de Dios. Cuando Cristo toca, cuando la vida del Espíritu Santo o el Espíritu Santo trabaja en la vida, lo que era imposible se hace posible. Uno a veces cree que Dios no lo va a usar mucho. O quizás el Señor ni siquiera se ha percatado de que Él existe. Pero yo te digo, ten paciencia. Arrójate en los brazos del Señor. Camina en obediencia, busca a Dios. Comienza a servir a Dios y te aseguro, con la Biblia en la mano, que tarde o temprano la espiga va a dar fruto. No te quedes en el margen. Involúcrate en la obra del Señor. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Agradezco a Dios por el trabajo que hacen mis hermanos, mis hermanas con los niños en la escuela bíblica. Por los hermanos que a veces salen a las casas a entregar bolsas de ayuda para los más necesitados.
Agradezco a Dios por aquellos que salen a las calles a entregar un folleto evangelístico, a entregar una palabra. Agradezco a los que interceden cada día en oración. Todos los que de una u otra forma trabajan en la extensión del Evangelio de Cristo. ¿Saben? No están sirviendo a un Dios que toma como nada lo que ustedes hacen. Yo les aseguro que un día verán el fruto y alabarán a Dios al ver cumplido su propósito en sus vidas. La tradición dice que Onésimo, años más tarde, ya lograda su libertad, se convirtió en obispo de Berea. Y usted sabe lo que dice Hechos 17 respecto de la iglesia de Berea. Dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué grande es el Señor, qué maravilloso es el poder y el amor de Dios. Alguien dijo en una ocasión, Dios no hace chatarra. Todo lo que está en las manos del Señor prosperará para su gloria y honra. Gente muy sencilla, eventualmente rebelde, inoficiosa, llegaron a ser útiles en la obra del Señor. Espero que Dios esté hablando en este momento. Muchos piensan que no van a llegar a ninguna parte, pero si se ponen en las manos de Dios, llegarán. ¿Por qué? Porque el Señor empeñó su palabra. No hay modo de que el grano no se vuelva hierba y que la hierba no se vuelva espiga y que la espiga no dé fruto. Si hay buena hierba, es decir, corazones receptivos, es precisamente eso lo que va a ocurrir. Cuando Pablo escribe a los Colosenses, saluda a Onésimo, de quien dice allí en el capítulo 4, verso 9, Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Como ya mencioné, Onésimo se convirtió en obispo de Berea, a menos que la tradición esté equivocada, cosa que lo dudo. Dios hizo útil lo que era inútil, no por la habilidad humana, sino por pura gracia. Y no digo que Dios no use nuestras habilidades, por supuesto que sí, pero estamos hablando de algo que no tiene que ver con nuestras habilidades naturales, sino con la obra del Señor, con la obra del Espíritu Santo. Pero repito, es importante caminar tomados de la mano del Señor. Es decir, si usted no quiere ser útil a Dios, despreocúpese, no lo será. Pero si alguna vez has cuestionado tu andar cristiano, has dicho yo no estoy dando lo suficiente, comienza a moverte en la dirección de Dios. El Señor te va a sorprender, tenlo por seguro. Por eso es importante reflexionar sobre esto. ¿Qué tan útil estoy siendo para Dios en este momento? Es necesario subir a nivel al nivel de total dependencia a Dios, como aquel que al cruzar el río ya no daba pie y tuvo que cruzarlo a nado. Total dependencia. Hay que atreverse a más. Aprender a habitar en un lugar donde las obras de la carne cesen y den lugar a la obra de Dios. Cuando usted se vea demasiado lejos de una realidad como esa, piense en Juan Marcos. Juan Marcos no fue uno de los 12 de Jesús, pero escribió uno de los evangelios. Como dijimos, seguramente dictado por el apóstol Pedro. O un esclavo sin estatus, como Onésimo. Pensemos en que él volvió a la casa de su amo y hubo alguien que pagó por él toda la deuda que había contraído. No podíamos pagar nuestra deuda moral y espiritual contraída con Dios, pero el mismo Señor Jesús subió a la cruz y allí pagó el castigo de nuestra paz. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pagó con su propia sangre y nos hizo libres, completamente libres. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres porque Cristo nos ha hecho libres. No mires tus debilidades, mira el poder de Dios obrando. No te desanimes, no te descalifiques a ti mismo. El Señor te puede usar para avergonzar lo sabio y calificado del mundo.
No importa cuántos defectos tengas, la perfección de Cristo absorberá todo eso y pondrá en ti el buen depósito de tu vida. Deja que Él te use. Ponte en sus manos. Todo esto por gracia. Él es la única estrella de la mañana. Ante Él cesan las voces, cesan las impresiones de los hombres. Yo no lo sé, pero quizás te sientas el inútil número 3 de este sermón. Pero confía, puedes ser útil en las manos del Señor. Solo créele a Dios, no te desanimes. Quizá allí donde estás, quieras inclinar tu cabeza y decirle al Señor: Señor, yo soy el número 3 en toda esta historia, pero creo que me puedes usar para tu gloria. Creo que nada puede impedir que así sea, ni aun mis defectos más complejos. Toma la mano del Señor por fe. Toma la mano del Señor. Hay un coro que cantamos en las iglesias que dice: creo en ti, Señor. Creo en ti, en lo que harás en mí. Y que esa sea tu consigna en este día. No luches solo. Cree en Jesús. Cree en lo que Él hará en tu vida. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar si te arrepientes y lo confiesas. Comienza a calibrar tu mirada espiritual y pon tus ojos en Jesús, en las cosas de arriba donde perteneces. Allí está tu ciudadanía, los cielos, dice la Escritura. Nunca olvides que eres una herramienta en las manos del Señor, por tanto levántate con una convicción muy profunda al respecto. Pido al Señor que toda duda, todo desánimo, todo complejo de inferioridad salga ahora mismo de tu vida, y recuerda, el que comenzó la buena obra la va a terminar. Agradece por adelantado lo que el Señor hará por ti y a través de ti. Nadie podrá impedirlo si estás tomado de la mano del Señor. Solo deja que Él lo haga, que Él haga lo que deba hacer. Acércate confiadamente al trono de su gracia. Dios puso su Espíritu Santo dentro de tu vida. Quiere decir que hay un pedazo de cielo dentro de ti. Compréndelo. Que nadie te prive la realidad de lo que Dios está haciendo por su Espíritu Santo. Llevarás mucho fruto. Llevarás mucho fruto, créelo. Que toda voluntad de Dios sea prosperada en tu vida. El Señor va a cumplir su voluntad en tu vida. Serás usado grandemente. Solo créelo. Proclámalo en fe para ti mismo en esta hora.